Bienvenida o bienvenido a un nuevo vídeo de 78 puertas. El vídeo de hoy va sobre este tarot de aquí, el tarot de Manteña, que este es de la editorial Los Carabeo. A este tarot le podríamos llamar el tarot de las mentiras, porque ni es un tarot ni lo hizo Manteña. Andrea Manteña fue un pintor italiano del 480 que él hizo cuadros, hizo pinturas y también hizo grabados. Y fue otra persona, algunos años más tarde, pero todavía dentro del siglo XV, de la época del 480, fue esa otra persona la que juntó esos grabados para hacer este tarot, esta colección de cartas, este juego de tarot, como lo quieras llamar. Aparte de esta versión de Los Carabeo, como os decía, hay otras versiones. Así a bote pronto recuerdo una reciente de Pablo Robledo. Lo que pasa que no tiene colores, es en blanco y negro. Bueno, en sepia y negro en realidad, porque mantiene ese efecto envejecido. Lo mismo que la otra versión que hay, que yo conozco, que es de Giordano Berti, que está basado en una obra de un alemán, Johann... ¿Cómo era? Ladenspeider o algo así, no me acuerdo. Es un nombre raro, un nombre alemán raro. Pues bueno, aparte de esas dos versiones que son como os digo, en blanco y negro o en tostado y negro, tenemos esta otra versión de Los Carabeo, que es en color. Y os vuelvo a decir, esto es de la época de 1400. El tarot como tal, con el tarot Visconti Sforza, nació en esa misma época, en el siglo XV, en torno a 1450. Este tarot de Manteña es algo posterior, no mucho, pero sí un poquito posterior. Es de una época un poquito más tarde, unos cuantos años. Vamos a ver un poquito lo que es la división del tarot. Os decía que no es un tarot y que no lo hizo Manteña. A ver, son dos mentiras. Por un lado, no lo hizo Manteña, pero sí, porque se aprovecharon sus grabados. Él no hizo un tarot, él hizo los grabados que luego se han utilizado para el tarot. Y luego tampoco es un tarot, porque no tiene la estructura de tarot. No tiene 78 arcanos, no tiene 22 mayores y 56 menores. Por eso os digo que no es un tarot, que es el tarot de las mentiras, se podría llamar. Tiene 5 grupos de cartas, como podéis ver aquí, que van de menor a mayor. Las primeras cartas corresponden a estas de aquí, que serían las más bajas, las de la clase E, las identifican por letras. Luego tendríamos la D, la C, la B y la A. Desde lo más bajo, ya veis que esta primera carta, por ejemplo, es un pobre, se llama mísero. Podéis ver aquí el reflejo que tiene en el metálico y el dorado cada carta. Es precioso. A mí me gusta muchísimo este mazo. Y partimos de eso y íbamos subiendo y subiendo y subiendo hasta que la última carta es el primum mobile, o la primera causa, que podría ser una especie de representación de Dios. No vamos a entrar en esos temas, ya sabéis que aquí no entramos por eso. Voy a acercar esto un poquito para aquí, para así poder colocar las cartas y hacer un primer plano y explicaroslas mientras os las enseño mejor. A ver, vamos a ir grupo a grupo. Voy a hacer un poquito de zoom. Si está pasándome, a ver. Ay, yo creo que así se ve muy bien. Así, vale. Esta primera carta que veis aquí corresponde al primer grupo de cartas, las que están con la letra E, que está aquí abajo. ¿Lo ves? La E, el número 1. La siguiente sería la E, número 2. Y así poco a poco iríamos subiendo, ascendiendo. Este primer grupo, la letra E, son las condiciones humanas. El reino mundano, el mundo material. En el siguiente grupo, que es la letra D, tendríamos a las musas y a Apolo. En la letra C tendríamos a
artes y las ciencias de la época medieval. Tened en cuenta que esto está hecho en época medieval y en esa época estaban las ciencias divididas en el trivio y el cuadrivio. 3 y 4 suman 7 y los grupos de cartas son de 10. Hay 5 grupos de cartas y cada grupo tiene 10. Son 50 cartas en total. Si aquí tiene que haber 10 ciencias y el trivio y el cuadrivio son 7, nos faltan 3. Pues esas son las 3 ciencias que en esa época se consideraban superiores, que eran la filosofía, la astrología y la teología, que son las que están aquí al final. Luego las vamos a ir viendo poco a poco. El siguiente grupo de cartas serían este de aquí, la correspondiente a la letra B, que son los genios y las virtudes. Virtudes. Esto tenemos aquí que una vez más en otro mazo más tenemos las 3 virtudes teologales y las 4 virtudes, las 4 virtudes cardinales. Veis aquí los nombres, luego vais a ver las cartas poco a poco. Si os acordáis, hace poquito os he hecho un vídeo de otro mazo en el que también estaban las virtudes, las 7 virtudes, el Minciate Etruria, que es de los pocos mazos de tarot en los que en efecto podemos encontrar la representación de todas las cartas, de todas las virtudes. Y luego el último grupo, que es el A. Aquí podemos ver los planetas, las esferas y llegamos hasta la primera causa, que es lo que os decía antes. Vamos a ir viendo ahora poco a poco cada carta, lo que significa, lo que puede representar y qué nos puede aportar en una lectura. Esta primera carta de aquí que ves en la imagen es el mísero, es el vagabundo, un poco asociado a lo que sería el loco del tarot actual, pero no necesariamente, no te quedes con ese concepto, es algo distinto. Aunque aquí podamos ver, por ejemplo, que también tiene aquí los animales, los perros que le están mordiendo el tobillo, este de aquí. Y aquí hay una especie de cordero o un perrito más pequeñito. Ya os digo, es algo relacionado con el loco, pero no es el loco del tarot. Aquí estamos viendo, no sé, humildad, es un pobre. Es el intento de conservar la dignidad incluso en la peor de las condiciones. Cuando estás pues enfrentándote a la adversidad más grande, el poder conservar tu propia esencia, el ser tú mismo, el no perder tu dignidad. Porque una de las cosas que este tarot nos aportan es el hecho de aprender a vivir. No es un tarot tanto centrado en la adivinación o en... que también se puede utilizar para eso. En la adivinación o en contestar preguntas, sino que la idea principal de este mazo es el enseñarnos a vivir, cómo crecer, cómo desarrollarnos. Es un tarot más para uso interno. Ojo, que también lo otro se puede utilizar sin ningún problema, pero está más centrado en esto que os estoy comentando. Esto es un tarot para aprender a vivir. Esto es un tarot centrado en el cómo hacer las cosas. Y desde ese punto de vista del cómo hacer las cosas, cómo actuar, también nos puede ser muy útil para algunas lecturas de tarot en las que no sabemos cómo enfrentar las cosas, cómo poder hacerlas. Bueno, al lío, que me estoy enrollando. Esta segunda carta, el sirviente, podríamos decir. En esa época estamos hablando del 400 italiano. Un sirviente era poco menos que un esclavo. Así que aquí tenemos la idea de sumisión, de la dependencia, de que hay otro que nos está... de quien dependemos. Sí, dependencia. Igual que lo podríamos asociar ahora a un empresario y al trabajador. Pues de la misma forma, pero más bruta en aquella época. De aquí la conclusión que podríamos sacar de esta carta es el ser amable, pero no servil, no ser un esclavo. El concepto es un poco diferente. No os había enseñado la trasera, mira, qué bonita es. La siguiente carta que tenemos es la del artesano. En el artesano estamos hablando de habilidad, de desarrollar las capacidades técnicas que uno tiene. La siguiente carta
es la del mercader, la del mercante. Nos está hablando de materialismo, pero también de honestidad, de ser capaz de conservar nuestra propia honestidad incluso por encima de lo que es el dinero o de los asuntos materiales. Ya os digo que es un mazo centrado en este tema, en el poder crecer como persona. La siguiente carta, no sé cómo se pronuncia esto, Cintilomo, pues sería el hidalgo, que le llamaríamos en la España medieval de aquella época. El gentilhombre. Nos está hablando de encanto, de amabilidad, de que para seducir para conseguir algo a veces la seducción, la amabilidad, es la manera más adecuada, más correcta de llegar a algo, de conseguir lo que queremos. Como veis, vamos subiendo poco a poco en el estrato social. Hemos empezado con un pobre y vamos ascendiendo por lo que sería la burguesía y poco a poco vamos a llegar a las cotas más altas dentro de lo que sería el nivel mundano. Esta carta de aquí es el caballero. El caballero nos está hablando de la nobleza, de la seducción y de los valores de lo que es la caballería, de luchar y defender al que es más débil que tú frente al que es más fuerte. Aquí ya estamos con el Doce, esto es el Dogo de Venecia, sería más una asociación, más que en zonas del resto de Italia. Esto es típico de la zona de Venecia. El caudillo, podríamos traducirlo. Nos está hablando de generosidad, de liberalidad, de que la generosidad antes o después nos trae una recompensa a nosotros mismos. Esta siguiente carta es el rey. ¿A qué parece el emperador del tarot? Pues el emperador... ahí va. El emperador está aquí. Es posterior. Es una carta aún más grande que el rey. El rey está hablando de justicia, porque era el rey el que impartía justicia en aquella época. No es la virtud de la justicia, ojo. Está hablando de impartir justicia humana. La legalidad. Y que a veces había que recurrir al rey porque lo legal y lo justo, la ley y la justicia, a veces chocaban y no eran lo mismo. Y había que acudir a alguien para que impartiera justicia, para que diera lo que es correcto. Y esa persona en aquella época era el rey. ¿Qué más tenemos? Uy, esto está mal ordenado. Primero viene Primero viene el emperador, que es del poder mundano. Y luego ya la siguiente sería el papa, que sería la última de esta serie. En el emperador tenemos la connotación de ambición, de iniciativa, de querer hacer cosas. Y de que a causa de eso corremos el riesgo de ser esclavos de nuestras propias acciones y del poder que acumulamos. Y la última carta de esta serie, la serie E, de la primera, de la que es la materialidad del reino humano, tenemos al Papa. En el Papa tenemos ya la espiritualidad, ya estamos dando un paso hacia la siguiente escala. Esta carta nos está hablando de ir más allá del mundo material, de dar el primer paso para crecer, desarrollarnos e ir más allá de lo que es material, del mundo material. Terminamos con esa carta, la letra E, el primer grupo de cartas, y pasamos a la segunda, que es la letra D. Aquí tenemos las musas, como os decía antes. Esta primera es Calíope. Aquí nos estaría hablando de entender o intentar comprender el porqué de la tristeza, de usar la psicología. La siguiente musa sería Urania. Con Urania nos está... espera que se cae un poquito así. Voy a usar otras cartas para sostenerlo así. Urania nos está hablando de buscar el
el equilibrio interior, de mantener la serenidad. Ya ves que las cartas son preciosas. No voy a seguir diciéndolo porque creo que ya lo he dicho unas cuantas veces, pero son unas cartas maravillosas. Esta musa es Terpsícore. Nos habla de bailar, de la danza, de unirnos a los demás pero no perder nuestra propia identidad, de unirnos o danzar, porque es la musa de la danza, bailar con los demás para entender a los demás, interrelacionarnos para tener un mejor conocimiento y una mejor comprensión de lo que son el resto de las personas. La siguiente musa es Erato. Erato nos está hablando de mantener nuestra integridad a pesar de estar en comunión con otros o cerca de otros, es decir, no perder nuestra propia identidad cuando formamos parte de un grupo. Esta siguiente carta que ves aquí es Polimnia. Esta musa nos está hablando de descubrir las emociones propias y las emociones ajenas, descubrir la belleza que hay en las cosas. La siguiente es Thalía. Thalía nos hace referencia a quitarnos nuestra máscara interior, o sea, nuestra máscara exterior, la que usamos para revelar nuestro propio interior, transformarnos, salir al mundo, salir del armario desde un punto de vista más actual, pero no te quedes solamente con ese concepto de salir del armario. Melpómene, pues aquí estamos hablando de optimismo, ver el lado positivo de las cosas, incluso cuando las cosas van muy mal. Con Euterpe estamos hablando de inspiración, de escuchar qué es lo que pasa a nuestro alrededor, entender a través de lo que oímos, entender a la otra persona, empatizar con la otra persona. Clio, qué maravilla de carta. Clio nos está diciendo que hay que mantenerse al día con el mundo, que no hay que quedarse atrás, que no hay que convertirse en algo trasnochado o anticuado, sino que tenemos que abrirnos paso a través de los tiempos modernos y adaptarnos a los tiempos modernos. Y luego, después de las 9 musas, estaría el dios o el asociado a las musas, que es Apolo. Y Apolo nos está hablando del desapego, de dominar nuestros sentimientos sin reprimirlos, de poder soltar, de poder manifestarnos. Con esto terminaríamos la letra D y pasamos a la letra C. El tercer grupo que os comentaba antes. A ver, voy a sujetarlo con este otro. A ver. Esta primera carta, ya os he comentado antes que el grupo C son las ciencias. La primera que aparece es gramática. La gramática nos habla de memoria. ¿Por qué? Porque los escritos duran y perduran. En aquella época los libros eran un tesoro muy difícil de conseguir porque eran muy caros y esta memoria escrita suponía una persistencia en el tiempo, una durabilidad y sobre todo memoria. La lógica, pues la lógica nos está hablando, como su propio nombre indica, de racionalidad, de reaccionar ante los problemas con lógica, razonando, no dejarnos llevar por la impulsividad o por las emociones. La siguiente carta es retórica, la siguiente ciencia. La retórica es el debate, hablar, el diálogo sincero del que compartiendo y asimilando lo que otra persona dice también puede ser correcto, nos puede llevar a una comprensión mejor y más profunda de las verdades. No cerrarnos a nuestra propia opinión, sino compartirla con otros y con esa interacción enriquecernos. La siguiente ciencia es la geometría. Nos habla de estrategia, de calcular, de ser consciente de lo que hay en juego y de qué manera podemos actuar para conseguir lo que es mejor para nuestros intereses. Luego toca la aritmética. La aritmética nos está hablando de medidas, de usar las cosas
en su justa proporción, de combinarlas y usarlas para nuestro favor. La siguiente es la música. Curioso que esté aquí con las ciencias en vez de con las musas, ¿verdad? Pues sí, aquí está, con las ciencias. La música nos habla de armonía, nos habla de ponernos en contacto con los demás, atraer a los amigos y a los enemigos que se queden por ahí confusos, que estén despistados gracias a la música que emitimos o que usamos. Hago un pequeño paréntesis. La música de las esferas, que es el ruido que se supone que emiten los planetas en su movimiento, que según las teorías de los antiguos matemáticos griegos, estaría incluido también aquí. Si os fijáis, si te has fijado, cada grupo, he mencionado antes, cada grupo de cartas tiene 10 cartas. El 10 era, en la Edad Media, era el número de la perfección, y esta noción de perfección del número 10 viene de atrás, viene de Pitágoras y viene de Platón. Estamos hablando de la antigua Grecia, de siglos antes de Cristo, y esta ciencia antigua eclosionó en la Edad Media, en el 480, en el Renacimiento italiano. Gracias al Renacimiento italiano tenemos a nuestra disposición mucho de ese saber antiguo, de esos conocimientos. Y esto es una parte, lo que estamos viendo ahora, la música como ciencia. Esta siguiente carta es la poesía. La poesía nos está hablando de la pureza, de descubrir las emociones en soledad, de las buenas intenciones. Y pasamos a las 3 ciencias superiores. La filosofía, hemos dejado el trivio y el cuadrivio, y pasamos a las 3 superiores. La primera es la filosofía, indagar qué es lo que hay detrás de las cosas, ver cuál es la realidad de las cosas, de las materias, del día a día, de qué es lo que otra persona expresa, qué hay detrás de lo que está diciendo esa otra persona. La astrología. Os recuerdo que estamos yendo en un orden de menos a más, es decir, la astrología tiene más importancia que la filosofía y todas las anteriores ciencias que hemos visto. Pues la astrología nos está hablando del fatalismo, del destino, de entender que hay ciclos o cosas que escapan a nuestro control y que determinan o condicionan los acontecimientos de nuestra vida. Y luego la última de las ciencias es la teología, que, a ver si lo cogí bien la cámara, sí, aquí podéis ver que hay 2 caras. Tiene una cierta relación con el dios Jano, el dios griego de 2 caras, Bifronte también se le llamaba. Pues en la teología estamos hablando de humildad, de tener en cuenta que Dios está por encima de nosotros y que comparados con Él somos hormiguitas y que no tenemos ni la capacidad ni la sabiduría que tienen los que están por encima de nosotros. El siguiente grupo de cartas, ya estamos con la letra B, empieza con ilíaco. Ilíaco nos habla de tener dudas, de actuar en el mundo sabiendo que nos podemos equivocar, que no siempre vamos a tener razón. Crónico, que es la siguiente carta, nos habla del orgullo, de evitar que la sensibilidad ciegue la razón. Es decir, el orgullo de la razón es un poco... Este concepto es un poco confuso y voy a ver si lo consigo explicar bien. La razón nos puede llevar a ciertas deducciones, a ciertos comportamientos, y la sensibilidad, las emociones, pueden jugar una buena o mala pasada en eso, en ese llegar a ese objetivo. Esto nos puede hacer envalentonarnos, pues ese orgullo, ese envalentonarnos, perdón, es algo que hay que evitar. Tenemos que conjugar las 2 cosas, tanto la sensibilidad como las emociones, con la razón para llegar a conclusiones o a un tipo de vida acorde y bueno. Cósmico, ¿qué es la siguiente carta? Pues cósmico nos está hablando del renacer, de ver el mundo con ojos nuevos. Y entramos
en las virtudes. ¿Os acordáis que os hablaba antes de las virtudes que estaban aquí presentes, igual que en el Minchet de Trulla que os había enseñado en un mazo anterior? Bueno, pues empezamos con las virtudes. Tenemos aquí la virtud de la templanza. Aquí la templanza nos está hablando de la moderación, de que es mejor prevenir que curar. La prudencia. Una vez más en la prudencia tenemos aquí a las dos caras, al dios Jano. Y como en otros mazos, como en otras representaciones, mirándose al espejo. Bien, la prudencia, ¿qué nos está diciendo? Nos está hablando del secreto, del silencio. Que el mantener las cosas en silencio, mantener las cosas en silencio nos puede ayudar a evitarnos problemas. La importancia de que seamos prudentes a la hora de hacer las cosas y de darlas a conocer en el momento adecuado, ni antes ni después. Estar atentos a lo que tenemos delante, pero también a lo que tenemos a nuestras espaldas. Esta carta está claro que es la fuerza, la fortaleza, que nos está hablando de la energía, de actuar rápidamente y con determinación. Tenemos el aguante y la fortaleza necesaria para poder hacer las cosas. La justicia, pues equilibrio, sopesar cada acción y cada opinión antes de expresarla. La moderación en el actuar, el equilibrio. La siguiente carta es la caridad. La caridad nos está hablando de compasión, de la empatía hacia los demás, el dar a los demás incluso lo que no tenemos. Aquí está la bolsa está boca abajo, igual que aquí el pelícano con su pico se abre el pecho, se hace sangrar para que sus polluelos puedan beber. Esto es una leyenda muy antigua con respecto al pelícano. La siguiente carta es la esperanza. Nos está hablando de presagios, de tener confianza en el futuro, de perseguir y persistir en lo que queremos alcanzar hasta que lo consigamos. La última carta de esta serie, la última virtud, es la fe como más importante de todas. La fe nos habla de tradición, de dogmas, de que lo antiguo siga presente. Joder, con el autofocus me está jugando ahí una mala pasada. Eso de la tradición, lo antiguo, el cómo conjugar o cómo adaptar lo antiguo con lo moderno, con cómo podemos sacar de lo que viene de atrás, de lo antiguo, las cosas que nos pueden servir ahora. Lo mejor de la antigüedad, las ideas más nobles y las más sabias, la sabiduría de antaño, conjugarla con lo moderno, con el mundo en el que vivimos hoy, ahora, con el que vivimos ahora. No sé ya ni lo que digo. Pero manteniendo siempre la fe, tanto lo que sería una fe religiosa como una fe en nosotros mismos. Y llegamos ya al último grupo de cartas, que son los cuerpos celestes. Empezamos con la luna, que nos habla de la fantasía. También nos habla de analizar nuestros sueños, lo que por la noche nos llega, los mensajes que nos llegan por la noche cuando no somos conscientes de ellos. Luego tenemos a Mercurio, que nos habla de sociabilizar, de comunicación, de rapidez y de mensajes. Luego tenemos a Venus. La voy a acercar un poquito para que se vea, porque si no, a ver si lo está ahora. Esto de aquí podría ser las tres gracias. Y esta de aquí sería la propia Venus. Venus nos habla de sensualidad, del amor, pero también de sexo. De disfrutar el sexo sin ser un esclavo del sexo. Disfrutar de la vida y de los placeres de la vida. La siguiente carta sería el Sol. El Sol nos habla de la racionalidad, de actuar de una forma clara y coherente. Luego tenemos a Marte. Marte, como dios de la guerra, nos habla de vitalidad, de agresividad, y por tanto aquí
para poder vivir mejor no es que nos esté diciendo que hay que ser agresivos, sino que por el contrario hay que contener la agresividad. Luego tenemos a Júpiter. Júpiter nos está hablando de la voluntad, del dominio, de dominar la realidad pero sin que se note, manejando los hilos, como se suele decir, pero detrás del escenario, que no se note que estemos ahí. Luego tenemos a Saturno. Saturno, bueno, ya conocéis el cuadro de Goya. Aquí se insinúa un poco, pero de una forma más agradable, o no tan bruta, podríamos decir. Saturno nos está hablando del aislamiento, de la soledad, de meditar, de que es preciso reflexionar antes de actuar. Tiene una cierta relación con el ermitaño del tarot. Luego tenemos la carta de la octava esfera. Aquí ya estamos yendo más allá de los planetas que eran conocidos, en aquella época que eran 7, los hemos visto: la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter... me falta una, a ver. Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Eso, Saturno, 7. Pues con esto, esos eran los 7 planetas conocidos por los antiguos. Luego ya en épocas más recientes ya llegaron los siguientes: Urano, Neptuno y Plutón, aunque luego Plutón hace unos pocos años, como quien dice, ha dejado de ser considerado como planeta. Pero bueno, la astrología trabajaba con esos 7 planetas clásicos. Aquí ya nos estamos yendo más allá de esos planetas clásicos. Esto ya es la octava esfera, es el cielo superior. Aquí estamos hablando de la clarividencia, de prever los resultados y la dirección de las cosas antes de que ocurran. Algo muy relacionado con lo que hacemos con el tarot, ¿verdad? Luego tenemos la carta del primo móvil, que se llama. Tenéis aquí abajo. El primer motor, el motor celestial, lo que pone en marcha las cosas. Y aquí estamos hablando de intuición, de comprender las cosas o los mecanismos de otras realidades o de otras cosas de una forma que no es de un punto de vista, de una manera lógica o científica, sino a través de la intuición. Y luego esta carta que os he enseñado antes, la prima causa, que es la luz divina, que estaríamos asociándola con lo que es Dios, que nos está hablando de la inteligencia, de buscar el origen de las cosas, de qué es lo que hay más allá de lo evidente. Y con esto hemos terminado. Estas son todas las cartas. Espero que no se haya hecho muy largo ni muy aburrido. Es un mazo que, como habéis ido viendo, es muy bonito, las ilustraciones son preciosas, son de un ilustrador que ha trabajado bastantes veces con los Carabeo, que se llama Atanas Atanasov, y que ha hecho bastantes mazos para ellos. A mí me gusta mucho este mazo. Es precioso, las cartas son una pasada, tiene un uso distinto a los habituales, pero desde luego, en mi opinión, merece completamente la pena el comprarlo, el estudiarlo, el desarrollarlo y trabajar con él. Pero eso, como siempre, a gusto de cada uno. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima.